El hipotiroidismo es una condición que ocurre cuando los niveles en sangre de la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH, se encuentran aumentados, mientras que los niveles de tiroxina libre o T4 libre caen por debajo del rango normal. Y los niveles de tiroiodotironina o T3 en estado libre pueden ser bajos o normales. El hipotiroidismo subclínico se define por los niveles séricos de TSH y T3 y T4 que están en extremo inferior del rango normal. Si no lo sabías, las hormonas tiroideas regulan la actividad cardíaca directa o indirectamente, al igual que las funciones en todo nuestro cuerpo. La T3 se une a los receptores tiroideos en el músculo cardíaco e induce el paso de aminoácidos y calcio a través de la membrana cardíaca. Por eso la disminución de T3 y T4 libre reduce la resistencia vascular periférica, que es la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso libre de la sangre. Además, aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. ¿Qué es la poscarga? Pues es la resistencia contra la que el ventrículo debe contraerse para poder expulsar la sangre hacia la arteria aorta. La glándula tiroidea está situada en la parte delantera del cuello y se asemeja a la forma de una mariposa. Esta glándula se compone de dos tipos de células, folicular y parafolicular. Las hormonas tiroideas T3 y T4 están hechas de yodo y tirosina en los coloides de los epitelios celular folicular. Esta integración se produce en la superficie de las proteínas tiroglobulinas. La calcitonina es liberada por las células parafoliculares de las glándulas. La T3 se produce en niveles relativamente bajos en comparación que lo de las T4, que es la hormona que la glándula produce con mayor cantidad y con mayor frecuencia. La conversión de T4 a T3 ocurre periféricamente en muchos tejidos, incluido el corazón, el hígado, los riñones y los músculos. Además, la T4 puede transformarse en metabolitos inactivos, que es el T3 inverso. La tirotropina, comúnmente conocida como TSH, es una glicoproteína producida por la hipófisis anterior, que es una parte específica en el interior de nuestro cerebro, la glándula pituitaria. La TSH está encargada de controlar la secreción de las hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides, en reacción a la liberación del hipotálamo de una hormona liberadora de tiroides, que es la TRH. Se secreta TSH. Por tanto, los niveles de hormonas tiroideas se producen por un sistema de retroalimentación y regulación de la producción de TSH y de TRH. Y es ahí donde obtenemos el eje hipotálamo pituitario tiroideo. Pasa por varios cambios fisiológicos complejos a medida que vamos envejeciendo. Los trastornos de la tiroides se manifiestan como una secreción excesiva de hormonas o como hormonas tiroideas circulantes insuficientes. Estos trastornos ocurren como resultado de una enfermedad, bien sea primaria, es decir, dentro de la glándula tiroidea, o como una enfermedad secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está causada por otras enfermedades no debidas a la tiroides, que lleva a la estimulación anormal de la glándula. Las investigaciones han revelado un aumento de los niveles séricos de T3, T4 y TSH indetectable como síntomas de tirotoxicosis, también conocidas como hipertiroidismo. Los niveles de TSH y la disminución de los niveles de T4 libre son signos de hipotiroidismo. Los niveles de TSH están ligeramente elevados y los niveles séricos de T3 y T4 en la parte inferior del rango de referencia normal. Son característicos del hipotiroidismo subclínico. Pero el hipertiroidismo, ¿qué es? Es lo contrario. El hipertiroidismo subclínico o tirotoxicosis subclínica se observan con TSH indetectable o muy bajo, pero concentraciones séricas normales de T3 y T4. El estudio de la TSH es la investigación más útil en las pruebas de función tiroidea. La T3 sérica no es un indicador sensible de hipotiroidismo, por lo tanto, solo los niveles circulantes de T4 deben ser considerados. Los niveles de TSH deben medirse en ayunas, mientras que T3 y T4 libres no tienen relación con los alimentos. También se deben evaluar los anticuerpos circulantes relacionados con las tiroides, anticuerpos como la peroxidasa tiroidea, que es la TPOAP, la antitiroglobulina, la antirreceptor TSH, y los anticuerpos antimicrosomales son positivos en las causas de enfermedad autoinmune de los trastornos tiroideos. Peroxidasa tiroidea, que es la TPOAP, tiene la máxima sensibilidad para la enfermedad tiroidea por autoinmunidad en el hipotiroidismo subclínico. Ofrece información esencial sobre
sobre la rapidez con que se manifiesta el hipotiroidismo. Se desarrolla en individuos con peroxidasa tiroidea positivo en comparación con aquellos cuya TPO-AP es negativo. La incidencia del hipotiroidismo subclínico en la población oscila entre el 3 al 15% y las estadísticas indican que el hipotiroidismo subclínico es más común en mujeres y en adultos mayores. Existe otra enfermedad que es la tiroiditis. La autoinmunidad, que es lo que va a causar la tiroiditis, es la causa más común del hipotiroidismo. Otras causas primarias de hipotiroidismo, además de la autoinmunidad, incluye la deficiencia de yodo y por la administración de yodo radiactivo. El aumento de la edad es un factor esencialmente asociado con la disminución de las funciones de las glándulas tiroideas en los ancianos, lo que resulta en el sobrediagnóstico del hipotiroidismo subclínico en esta población, en los ancianos. La población femenina es más predispuesta al desarrollo de hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico y la prevalencia va aumentando conforme los años van pasando. La mayoría de las veces el hipotiroidismo subclínico no presenta síntomas. Puede, sin embargo, en casos de presentarse, síntomas más comunes son hinchazón de la cara, pérdida de cabello, pérdida del tercio externo de la ceja, síntomas gastrointestinales como por ejemplo estreñimiento, aumento excesivo de peso o dificultad para poder mantener un peso sano, y entre los síntomas cardiovasculares generalmente se van a presentar alteraciones en la frecuencia cardíaca baja, derrames pericárdicos e hipertensión diastólica. Debilidad muscular, calambre, cansancio y rigidez muscular son otros de los síntomas, pero también se pueden presentar síntomas reproductivos como el líbido bajo, infertilidad y ciclos menstruales irregulares en las mujeres. De acuerdo con las recomendaciones de los expertos en este tema, que los expertos son los endocrinólogos, la TSH y la T4 deben medirse al menos una vez cada 2 o 3 meses. Si tenés una enfermedad tiroidea, también es importante enviar los anticuerpos TPO que apuntarían a una causa autoinmune. Se asocian con un riesgo doblemente elevado de que el hipotiroidismo subclínico se convierta en hipotiroidismo. Pero ¿por qué le estoy hablando de esta enfermedad en la tiroides yo? Bueno, primero porque aparte de ser cardiólogo también soy médico internista, pero fundamentalmente estoy hablando sobre este tema porque las hormonas tiroideas ejercen, como ya lo expliqué, acción en nuestro corazón. La disfunción tiroidea subclínica, hipo o hiper, es un contribuyente potencial para el desarrollo de complicaciones cardíacas, principalmente en personas de edad avanzada, como las arritmias y la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ocurre más frecuentemente en personas mayores con enfermedades tiroideas. Reconocer los factores de riesgo asociados, modificables y no modificables, es fundamental en la asistencia médica. Las hormonas tiroideas aumentan la sensibilidad a las catecolaminas circulantes, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, y la producción de T3 mejora la actividad del sistema nervioso simpático al aumentar los receptores beta adrenérgicos en el músculo cardíaco. Los receptores de hormonas tiroideas en el músculo cardíaco regulan la expresión de los genes cardíacos. La isoforma de los receptores de hormonas tiroideas TR-alfa-1 está presente en el corazón, provocando una estimulación cardíaca con un aumento del metabolismo debido a un aumento en la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Las hormonas TR-beta1 también juegan un papel esencial protector en la descomposición del colesterol y las actividades de las enzimas, como la lipoproteína lipasa, la lipasa hepática, controlando así los niveles de triglicéridos séricos. Es por eso que las personas con disfunción de las hormonas tiroideas también presentan alteraciones en el control del colesterol. La disfunción de la hormona tiroidea es en parte responsable de la aparición de enfermedades cardíacas en personas aparentemente sanas y aumenta cualquier condición cardíaca preexistente. El hipotiroidismo subclínico influye en el desarrollo de trastornos cardiovasculares directa e indirectamente. Contribuye a varios factores asociados con enfermedades cardiovasculares que juntos conducen a una función cardíaca deteriorada. Y si te preguntas, ¿tiene relación el hipotiroidismo subclínico con la hipertensión arterial? El hipotiroidismo subclínico se asoció con un aumento de la presión arterial sistólica. Por lo tanto, se planteó la hipótesis de que puede actuar como un factor de riesgo potencial para el aumento de la presión arterial sistólica en los pacientes que presentan hipotiroidismo, según informes de anomalía en los factores hemostáticos. Así que la respuesta es sí. Otra pregunta, ¿tiene relación el hipotiroidismo subclínico con la insuficiencia cardíaca? La falta de hormonas tiroideas
puede aumentar el riesgo de incidencia de aparición de la insuficiencia cardíaca. El hipotiroidismo subclínico puede exacerbar los cambios cardíacos relacionados con el envejecimiento, que aumenta el riesgo de desarrollo y eventos de insuficiencias cardíacas. Hubo una estadística importante de insuficiencia cardíaca entre las personas con los niveles de TSH mayor o iguales a 10. Según varios tipos de investigaciones, el hipotiroidismo subclínico puede predisponer a las personas con problemas cardíacos crónicos como insuficiencia cardíaca a un mayor riesgo de mortalidad. La mayoría de los pacientes con hipotiroidismo subclínico no requieren ningún tratamiento específico, ya que no siempre presentan síntomas significativos. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico se tratan sintomáticamente en lugar de comenzar la terapia con levotiroxina, o se deben hacer controles a los 3 o 6 meses. El hipotiroidismo subclínico se clasifica en dos categorías en función de sus niveles séricos de TSH. El hipotiroidismo subclínico leve en aquellos individuos en quienes los niveles de TSH están entre 5 y 10 miliunidades internacionales sobre litro. El hipotiroidismo subclínico severo en los que los niveles de TSH están por encima de 10. Las indicaciones para el tratamiento del hipotiroidismo subclínico debe incluir la presencia de síntomas clínicos y un valor de TSH mayor o igual a 10. Sin embargo, las personas con hipotiroidismo subclínico leve deben ser monitoreadas de cerca y se deben realizar seguimientos regulares para mantener bajo control la progresión de la enfermedad o cualquier otra complicación que se puede asociar. El empeoramiento de los síntomas es una indicación inmediata para iniciar terapéutica adecuada con levotiroxina. Los pacientes con hipotiroidismo subclínico severo pueden requerir terapia inmediata según sus necesidades. Los pacientes ancianos que tengan más de 65 años generalmente requieren tratamiento y evaluación periódica. El objetivo es normalizar los niveles de TSH independientemente de la causa del hipotiroidismo. La levotiroxina es el tratamiento de elección. El tratamiento suele iniciarse con una dosis diaria de levotiroxina baja. Los niveles de TSH deben controlarse de 6 a 8 semanas después de que se inició el tratamiento o de que se hace cambios en la dosis. En la vejez, el tratamiento debe iniciarse con la mitad de la dosis con un aumento gradual. La dosis del medicamento debe ajustarse según el requerimiento individual de cada paciente. Cada paciente es diferente, pero mi recomendación es referir al paciente con el especialista en este ramo, que en este caso es el médico endocrinólogo. Bueno, si esta información ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, nos regales un like y nos ayude a crecer este canal.